Un espacio creativo para un aprendizaje con calidad, maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos los televidentes, todos los radioescuchas de este programa cristiano. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, quien les habla, a traerles un mensaje de la palabra de Dios, la cual el Señor nos lo ha revelado, nos ha enseñado, y Dios quiere que nosotros no nos estemos callados. Todo lo que nosotros vamos recibiendo, lo vamos dando a ti que estás allí escuchando, porque todos necesitamos verdaderamente del poder de Dios. En estos tiempos verdaderamente difíciles, donde el enemigo ataca, Señor, y quiere destruirnos bajo cualquier punto de vista, cuando nosotros hemos escogido el camino de la verdad, el camino que nos lleva verdaderamente a la salvación y la vida eterna, vamos encontrando en nuestro andar muchos enemigos y muchos contratiempos y muchos contradictores de la palabra de Dios. Nosotros, en lo que Dios ya nos ha ido sanando, nos ha ido tratando, en lo que llevamos en nuestra vida cristiana, vamos nosotros cogiendo cada día más esa fe poderosa, que es lo que Él quiere, que verdaderamente creamos en un Dios vivo y no estemos pensando en Dios muerto, como estamos en estos tiempos viendo a raíz de los tiempos difíciles que se acercan hoy en día por las elecciones. Vemos esta figura, está el hombre tras el hombre, cuando Dios nos enseña verdaderamente que debemos de buscarlo primeramente a Él y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar para dar inicio a la palabra de Dios, donde el Señor nos manda una pequeña oración, y vamos a dar una lectura en el Salmo 91. Oremos. Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos estos medios, sí, Señor. Padre. Tú eres el único, porque en la misma palabra dice que tú viajas a través de los vientos. Padre. Y eso se cumple y se hace realidad, como lo estamos viendo hoy en día. Otrora no teníamos ni conocimiento cómo llegaría, Señor, tu palabra a tanto rincón, Señor, escondido. Y hoy nos damos cuenta de que tu palabra se va cumpliendo en todo el mundo. Y estamos aquí en tu santo nombre. Y que seas tú, Señor, orientándonos y guiándonos, porque no somos nosotros, sino que eres tú, tu Santo Espíritu. Guíe y oriente, Señor, este pueblo contradictorio y rebelde. Pero tú has venido precisamente al pecador, Padre. Todos estábamos allí, tirados, muertos en delitos y pecados, pero tú, Señor, nos recogiste, Señor, con tu inmensa bondad y misericordia, y hoy podemos estar aquí dándote gracias y llevando, Señor, estos mensajes que llegan al corazón del hombre y que nos animan para poder seguir luchando en medio, Señor, de un pueblo contradictor y rebelde. Amén. Amén. Vamos a dar lectura al Salmo 91. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial en este lugar, en esta casa, y a ti que estás allí escuchando? Dice la palabra de Dios: morando bajo la sombra del Omnipotente,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. El Señor nos está hoy colocando este mensaje que es de una gran protección que Dios quiere para todos los que le aman verdaderamente en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros verdaderamente estamos en un problema, en una necesidad, en una situación de angustia, de desespero, como estábamos antes de conocer al Señor, sufríamos toda esta clase de eventos en nuestras vidas. Y aún cuando estamos nosotros en Cristo, porque de todas formas el mal está allí. Pero cuando conocemos del Señor, tenemos una ventaja verdaderamente con el pueblo que no conoce de Dios. Y la ventaja es que nosotros estamos bajo esa sombra, bajo ese abrigo del Altísimo, del Dios Omnipotente. Así como nosotros vemos en un ejemplo muy claro con la gallina y los pollitos, cuando el zorro va a atacar los pollitos, ¿qué busca? Busca estar bajo las alas de la gallina. Solo allí, cuando está protegido por esas alas de esa gallina, se siente seguro, se siente tranquilo, se siente en paz. Así venga el zorro o venga el gavilán, él ya ahí no le interesa absolutamente nada, porque siente la protección de esas alas de la gallina. Así nosotros, cuando estamos protegidos por el poder de Dios, por el omnipotente creador de los cielos y de la tierra, cuando viene un problema, cuando avisamos que hay un peligro, ¿dónde debemos nosotros abrigarnos? Ahí, a las alas del omnipotente, a la palabra de Dios. Estarla nosotros totalmente cada día leyendo, devorando, como dice en Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que prosperes, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Es un mandato que nos da el Señor a todos nosotros. Ahí estamos nosotros buscando esa protección, ese abrigo de las alas del Omnipotente. Cuando recurrimos verdaderamente a la palabra, a estarla leyendo, que todo lo que está escrito es verdad, y que nosotros, cuando comenzamos verdaderamente a creer que tenemos un Dios vivo, que es el único que nos ha transformado en el espíritu de nuestra mente, es el único que nos ha dado ese nuevo nacimiento, para que nosotros podamos obtener esa protección, necesitamos verdaderamente
de estar leyendo la palabra de Dios, alimentándonos, porque ese es el maná que Él nos deja para guardarnos del impío, para guardarnos de las situaciones adversas que se presentan constantemente en este mundo y que las vivimos a diario, que las vemos en las noticias, que las vemos en las radios, que las vemos en la familia, situaciones de dolor, situaciones de angustia. La angustia es el llamado hoy estrés. La gente vive estresada por los problemas económicos o por los problemas de enfermedad o por cualquier tipo de circunstancia que nos afecta en nuestra vida normal, entre paréntesis normal. Nosotros llevamos una vida normal, dice la gente. Yo vivo normal, pero vive normal allá, sin el abrigo, sin la protección del Dios del cielo, porque le falta conocer de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? Dios es un espíritu y ese espíritu vive en ti cuando tú le permites, cuando tú lo conoces. Cuando ya tenemos esa protección del Espíritu de Dios, esa llama viva del Dios omnipotente no se apaga. Así como Moisés cuando fue a la zarza y estaba ardiendo y vio que la zarza no se apagaba y había muchas zarzas alrededor, pero él, a pesar de que tenía un conocimiento alto, porque fue estudiado allí en Egipcio, él tenía también ahí doctorados, él no era cualquiera, vio y observó ese fenómeno allí que no le parecía muy natural, porque las zarzas que estaban alrededor y porque una sola ardía y no se consumía, cuando sabemos que el fuego todo lo consume, porque en esa llama estaba el poder de Dios. Es la misma llama que tenemos nosotros cuando creemos, la luz de Cristo no se apaga, no es que seamos distintas a las otras, sino que en nosotros mora la luz de Cristo, mora esa llama que es la que nos va a proteger y a iluminar para cuando vengan los problemas, las angustias y las adversidades, tengamos nosotros donde protegernos, como dice en la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, tenemos donde resguardarnos, ¿sí es? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es el Dios, una actitud propia de Dios, que es el mismo Dios que está hoy allá en Japón, en Chile, en Uruguay, en cualquier parte. Es el mismo Dios de acá, de Cali, de Jamundí. Es omnipotente y omnisciente está en todas las conciencias. Él conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué estás pensando allí? ¿Por qué te ha ido mal? ¿Por qué no buscas del que te da la vida? Para que aprendas verdaderamente a recibir esa protección cuando vengan las adversidades de por qué la hija fue violada o por qué el joven cayó en el sicariato o cayó en la droga. Cuando vengan cualquier clase de estas adversidades que a cualquiera nos puede pasar, nosotros tengamos verdaderamente esa luz dentro de nosotros y al tenerla vamos a tener esa protección del abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor dice que nosotros estamos en este lugar, en esta tierra, y nosotros vamos a tener oposición, vamos a tener adversidad. Es una lucha constantemente diaria que tenemos que llevar nosotros, y nosotros tenemos que estar fortalecidos en ese poder del Señor y su fuerza, y habitar seguros bajo el abrigo de ese poder que es el Señor, el poder de su fuerza, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas adversas de las tinieblas, que Cristo tuvo que venir a tomar dominio de lo que se había perdido de nosotros, la autoridad, el poder, debido por el pecado. El pecado nos aparta de Dios y el pecado nos hace que no tengamos esa protección divina, y el enemigo viene y te pisotea y te holla y te pone en problemas, te pone en tristeza, en angustias, en desesperación,
porque estás en las tinieblas. Y por eso vino el Señor, esa luz poderosa vino al mundo a darnos de nuevo, a recuperarnos lo que nosotros teníamos al principio, esa comunión con Dios a través de la creación. Dios nos hizo una parte carne, terrenal, la parte que vemos, que es el atrio, la parte de afuera, la parte espiritual y la parte del alma. Esas tres partes están en nosotros y el Señor, al ver que nosotros perdimos y quedamos desnudos por el enemigo, el Señor tuvo que venir Él directamente a recuperarnos y a resucitarnos del pecado y de la muerte, para que nosotros pudiéramos volver otra vez en amistad con Dios y tener paz, tener reposo y llevar una vida agradable a Dios y una vida verdaderamente no engañosa, ni hipócrita, ni mentirosa, sino a través de creerle a Él y fortalecernos en la fe, podemos nosotros adorarlo a Él y cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Como hijos de Dios nos recuperó y nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Pero Él hizo esa obra poderosa de resucitarnos y darnos la salvación tan grande, porque nosotros estábamos alejados de esa ciudadanía celestial. Por eso dice aquí que el que habita al abrigo del Altísimo, porque nosotros estábamos con los ojos puestos en las cosas terrenales de la tierra y nosotros no teníamos esa comunión con el Señor, no éramos habitantes de los cielos, no éramos espirituales, nos faltaba esa parte, pero esa parte nos la regaló Dios a través de su Hijo, se despojó de su naturaleza divina y vino en forma de debilidad para que nosotros, a través de la resurrección que Él hizo a través de nuestro Señor, veamos el poder de Dios, porque Él se levantó glorioso en ese desierto. Él dice que la serpiente que se levantó en el desierto de bronce era que el Señor iba a levantarnos a nosotros también, porque el Señor vino, fue a eso, a levantarnos de esa parte donde nosotros estábamos lejos de esa parte espiritual, y resucitó y venció el pecado y la muerte en la cruz y alzó victorioso esa parte y venció los principados, las potestades, los dominios y las tinieblas, y esa parte espiritual nos la regaló, esa gracia y ese perdón. Por eso dice el Señor que hay un poder sobrenatural sobre los hijos de Dios y hay una lucha. Si nosotros no llegamos a la parte espiritual, aquí el enemigo nos va a poner muchos problemas, muchas adversidades, muchas dificultades, porque no tenemos quien nos defienda. Pero si nosotros llegamos al Señor y el Señor obra en nuestra vida y nosotros le abrimos su corazón, verdaderamente Él nos va a levantar de esa parte que no teníamos y nos va a dar la protección a través del poder del Señor y su fuerza, que es el Espíritu Santo, ganado ya ganado por Él, victorioso, para que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente a la gracia y el perdón y poder nosotros volver otra vez en amistad con Dios y volver un día al Padre, porque Él vino fue a recuperar nuestra alma y nuestra parte espiritual para que no quedáramos en el Hades ni en la muerte. Entonces Él nos dio vida. Por eso dice la palabra de Dios que el enemigo, aquí en Job 1, dice la palabra de Dios, hay una conversación espiritual entre la adversidad, las tinieblas, el rey de esta tierra o este mundo, y entabla un diálogo con Dios, ¿ya? Porque son espíritus, un espíritu poderoso, y el cual el enemigo tenía poder y dominio sobre el pecador. Pero el Señor, el ángel acusador, que es el enemigo, el adversario o el diablo, que nos quitó el vestido, el espíritu y nos dejó desnudo, hablaba con Dios y le decía, 1:8, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Ya? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya? Entonces el Señor entabla un diálogo con el enemigo y el Señor le dice que hay una protección sobre el siervo de él o sobre la creación de él, que es Job,
que somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿ya? Y ellos entre sí tienen ese diálogo. ¿Y qué dice el Señor? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? O sea, el temor de él era un temor respaldado y confiaba en un poder sobrenatural, ¿ya? Por eso le dice el enemigo, ¿ya? Que Job tenía algo guardado y que lo protegía. No le has, el 10, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene sobre él está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Amén. Entonces, hay una parte donde nosotros aquí vamos a tener pruebas, y esas pruebas van a venir porque el enemigo, el adversario, el diablo, que es todo lo que se opone a que nosotros nos levantemos, nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos nuestra familia, que tengamos nuestros trabajos, nuestras labores. Todo eso es un regalo que Dios nos da, pero el enemigo trata de, en todo momento, de poner oposición a todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, y vamos a tener adversidades. Por eso decía, hay una lucha, ¿ya? Que la lucha no es contra carne y sangre, es contra esas huestes de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, dominios, huestes de maldad, pero que el Señor vino y nos dio esa protección, y nos dio y nos volvió y nos vistió otra vez el abrigo del Altísimo, nos volvió y nos vistió con piel de cordero. A través de nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a quitarle ese dominio al enemigo que tenía sobre nosotros por el pecado y la muerte, y el Señor vino a hacer esa obra maravillosa de darnos vida y resucitar para que nosotros podamos poner las cosas, poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en lo de la tierra. Entonces nos regala esa parte espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que venir en forma de Job, en forma de nosotros, en forma de carne. El Verbo se hizo carne para poder darnos esa protección, y con esa protección nos vamos a defender nosotros el tiempo que estemos aquí en la tierra. Entonces, esa lucha solamente la podemos nosotros ganar, no nosotros, sino con el poder de Dios. Por eso Él dice aquí en Oseas 6, venid, 1, y volvamos al Señor. Volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, ¿ya? Hay que venir al Señor, porque nosotros veníamos con esa parte dañada, de esa parte del cuerpo y el alma, donde estábamos nosotros lejos de esa parte espiritual, de esa ciudadanía, de ese abrigo del Altísimo, de ese poder de Dios. Lo habíamos perdido y habíamos quedado desnudos, y solamente actuábamos con la parte terrenal, y andábamos en nuestras propias fuerzas, y entonces nosotros edificábamos todas las cosas, pero en nuestras propias fuerzas, sin el Señor, y las cosas no nos salían bien, porque nosotros estábamos desconectados a esa parte espiritual que Dios nos la regaló, esa dádiva, ese tesoro grandioso espiritual en nuestra parte débil terrenal. Y dice, Él hirió y nos vendará. Solamente el Señor nos puede, como verdaderamente Padre, y a través de su Santo Espíritu, nos puede sanar todas nuestras heridas, todas nuestras cosas negativas que nosotros tenemos. Es el único que nos puede limpiar y lavar con su preciosa sangre y darnos verdaderamente la protección divina. Nos dará vida. Estábamos nosotros desconectados de esa parte espiritual, y por lo tanto nosotros no vivíamos bajo la cobertura del Señor, sino que nosotros estábamos sin la parte vida.
y esa parte de vida vino el Señor y nos las recuperó. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, que es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces ya el Señor hace una obra redentora en nuestra vida, y al llegar el Señor a nosotros, ya vamos a pasar de muerte a vida. Ya tenemos esa parte espiritual vivificada, porque antes éramos almas vivientes, y el postrer Adán, que es Cristo Jesús que vino, es espíritu vivificante. Entonces ya nosotros con esa parte espiritual, nosotros podemos tomar dominio de las cosas que nos hacían daño, las cosas terrenales que nos apartaban a la sincera fidelidad de Cristo, porque no actuábamos sino con la parte terrenal, lo que veíamos, lo que hablábamos, lo que oíamos, nuestros sentidos externos nos llevaban con una fuerza terrenal poderosa que no nos dejaba ver la parte espiritual, ni porque no estábamos resucitados, ni podíamos poner la mira en las cosas de arriba, sino solamente en las cosas terrenales. No había ese poder sobrenatural que nos pudiera activar nuestra parte espiritual. Y Dios vino a eso a través de nuestro Señor Jesucristo, a resucitarnos, a darnos vida. Amén. Y viviremos delante de Él. Entonces, esa es la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros, en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Al llegar Cristo a nosotros, ya nosotros vamos a tener un cambio, una renovación, una limpieza, una purificación. Vamos a tener sanidad, vamos a tener fortaleza, vamos a andar en la parte del Señor. El tiempo ya que nosotros nos falte, en este lugar, el tiempo que nos da, ya nosotros tenemos una comunión con el Señor, y esa comunión con el Señor es que ya recuperamos esa parte espiritual en nuestra vida terrenal. Ya tenemos esa parte y estamos completos, y entonces ya se va a ir esas cosas que nosotros nos causaban tanto miedo y temor por el pecado, la angustia, la desesperación, el pánico, el temor, la aflicción, la tristeza. Todas esas cosas terrenales van pasando a un segundo plano, al Señor comenzar a hacer esa obra redentora en nuestra vida, y comienza a limpiar nuestro espíritu, porque Dios es espíritu de nuestra mente, y nos va lavando y nos va limpiando nuestra casa, y va tomando dominio de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y vamos a estar completos con el Señor. Esa es la vida que el Señor nos brinda a través de Cristo, para que nosotros la podamos tomar. Él viene a nosotros, Él es la torre fuerte, a Él correrá el justo. Nosotros tenemos que llegar a Él, no al hombre, venir a Él, al Señor, a la palabra. La palabra es viva, la palabra es el verbo hecho carne en nosotros, tiene vida. Las palabras que Dios nos da son espíritu y son vida. Es la única que nos puede resucitar de entre los muertos. Los muertos son los que están desconectados con esa parte espiritual, y el Señor nos reviste y nos vuelve a tomar esa parte espiritual, porque nosotros somos como un cable. Por fuera está el plástico, por dentro está el alma, que es esa parte de cobre, y está revestida del espíritu. Esa parte espiritual ya está poderosa, porque está revestida del Señor, y podemos estar completos en el Señor. Cuando nosotros no teníamos el Señor, cualquier problema, cualquier dificultad, te hacía un corto y se arrugaba ahí mismo el plástico del cable, y quedaba todo arrugado, todo liquidado, debido a que nos faltaba el revestimiento y la parte espiritual. Entonces nosotros ya estamos completos con ese poder de Dios, con esa fuerza de Dios. Estamos morando bajo el poder de Dios, el Altísimo, y ya estas cosas que vienen, todas estas cosas que eran bajas terrenales, ya las podemos nosotros, a través de ese breque poderoso que es el Señor, nos pone una fortaleza en nuestra vida, para que los problemas, las dificultades que hacen que nosotros tengamos, que no podamos nosotros actuar, esa parte de Dios poderosa hace que esas cargas negativas de este mundo no te vayan a hacer daño. Entonces tenemos una protección. Ya moramos bajo el poder del Altísimo, ya tenemos la parte espiritual, ya tenemos la parte de Dios. Entonces nosotros vamos a tener ya una seguridad, vamos a tener ya una parte que nos guarda, que nos protege en este lugar, una parte que es sobrenatural, que es de Dios,
y todo la vamos a tener si le abrimos esas puertas del corazón al Señor para que el Señor entre a nuestra vida y nos fortalezca, que es la parte de Cristo en nuestras vidas. Por eso el Señor dice que Él vino a darnos vida. Exactamente, al resucitarnos ya nosotros podemos avanzar, ya tenemos esa luz. En las tinieblas no podíamos avanzar, en las tinieblas nos frenan, las tinieblas estamos en el mismo sitio, en los mismos pensamientos, los mismos problemas, nos acostábamos con ellos, nos levantábamos con ellos, porque estábamos en tinieblas. Pero ya con esa luz poderosa de tu casa, que eres tú, el templo del Señor, ya tienes salida. Dios te da salida a tu mente, que es donde está la parte espiritual, y entonces ya tú puedes avanzar, ya tú puedes levantarte, ya tienes tus proyectos de vida que se hacen realidad, porque ya no estás en tinieblas, la luz llegó a tu casa. Puedes verdaderamente tener esa paz, ese reposo, porque las cosas terrenales nos hacían mucho daño, porque el Señor dice que este no es el lugar de reposo. El reposo está cuando verdaderamente el Señor viene a nuestra vida y nos resucita y nos da esa verdadera vida en abundancia, y es la vida eterna, ¿no? Nos resucita. Amén. Amén. Dice el 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Vemos que el Señor siempre, la esperanza es Cristo. Siempre Él quiere librarnos del lazo del cazador. El cazador es el enemigo, es el diablo actuando en aquel que no tiene el temor de Dios. Cuando tú no tienes el temor de Dios, hay un espíritu que te domina, que es el espíritu del mundo, el espíritu que tú conoces, el espíritu que conocieron tus padres por la misma religiosidad en que estaban. Nuestros padres también estaban allí. Entonces, hay un espíritu contrario al espíritu de Dios, y es el espíritu del diablo. Aquí lo llama el lazo del cazador. Por eso usted ve en muchos accidentes que iban bien tranquilos, cuando de pronto se atravesó algo y táquete el accidente de una. Esos son brazos del cazador, que llegan allí y mandan un bus por el abismo y mueren 20, 30 personas. ¿Pero qué pasó? No había de pronto alguno que invocara el nombre del Señor. Salieron todos, mañana llegamos a tal parte, vamos a tal lugar, pero ninguno se acordó en la mañana e invocar el nombre de Cristo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos lleva. Todo tenemos que colocarlo en manos del Señor para que nos libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Son enfermedades y plagas las cuales están en el cuerpo humano. Todas las plagas y las pestes están en el cuerpo humano. Solo se desarrollan cuando te coge la corriente de este mundo, te llena de angustia, te llena del estrés, que es la misma angustia que le llama hoy en día la psicología moderna. La angustia es un espíritu que tiene boca y te atrapa y te lleva al desespero hasta el punto de poderte hacer suicidar por los problemas y las dificultades que te aquejan. Por eso Dios nos muestra aquí al que mora bajo la sombra del Omnipotente. Él nos va a proteger. Por eso hay que buscar de Dios, conocer quién es Dios y cómo actúa. Quién es el lazo del cazador que está allí bregando a ver a quién está descuidado, quién está mal parqueado, sin el espíritu, sin entendimiento, sin el conocimiento. ¿Quién es el impío? El que está lejos de las cosas de Dios. Por eso dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste, con sus plumas te cubrirá, lo que nos hablaba en el ejemplo anterior, bajo las alas del Omnipotente. Bajo esas plumas es que nosotros tenemos que resguardarnos cuando avisamos que viene el mal, o viene la enfermedad, o viene para nosotros ya las malas noticias. Dios nos las convierte en buenas, porque permite, hay veces que sucedan unas cosas a nosotros cuando creemos también,
pero para fortalecernos, para que la fe no decaiga en nosotros, para nosotros poder tener esa paciencia que Él dice. Él nos prueba a través de cosas pequeñas o cosas grandes, pero todo es con un propósito de que nosotros verdaderamente lo conozcamos a Él y podamos obtener todas estas bendiciones que Él quiere para usted y para nosotros como pecadores, porque mientras estamos nosotros en esta carne somos pecadores. Solo ahora la diferencia es que hemos reconocido y nos hemos arrepentido y estamos andando en otro andar, en otro caminar que es en Cristo Jesús. Ahora nosotros, nuestra ciudadanía es celestial, pero necesitamos nosotros verdaderamente estar alimentándonos de la palabra de Dios. Así como el buzo que va y se tira al agua, él tiene que estar conectado. Él está en un mundo allí totalmente distinto dentro del agua, pero tiene que estar conectado por medio de una manguera con el mundo exterior para poder sobrevivir. Así nosotros, así estemos aquí en este mundo, tenemos que estar conectados verdaderamente con el Espíritu de Dios, que a través de su palabra nos enseña y nos alimenta esa fe, porque la fe es por el oír. La fe no es la fe del que dice, ese va a caminar, y el tipo va y camina. Se maravilla, pero ¿cuánto tiempo? 5, 4, 6 meses, 7, después ya se olvidó. No, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está la verdadera fe de Cristo, no que no vemos, creer que verdaderamente lo que Él dice en la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Por eso nos está constantemente diciendo que debemos nosotros perseverar en esta sana doctrina en la que Él quiere que nosotros verdaderamente crezcamos. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. ¿Cuántos de ustedes se acuestan pensando en un problema y tienen que tomarse un Valium, ¿sí? Una acetaminofén, cualquier clase de pastilla? Otros se tienen que fumar un cacho, otros se tienen que tomar un trago. Nosotros no estamos ya en ese cuento. A pesar de que estamos en este mundo, nosotros tenemos una conexión verdaderamente con el Espíritu de Dios y nosotros en paz nos acostamos y en paz nos levantamos, porque la mente en nosotros está en Cristo. Siempre estamos viviendo para Cristo, no estamos viviendo para el mundo. Si ponemos a pensar en todo lo que nos rodea, en los problemas que tenemos que solucionar cuando nos vamos a dormir, ahí no solucionamos absolutamente nada. Antes amanecemos peor, trasnochados y con la misma deuda, con el mismo cheque pendiente. Dios nos enseña lo contrario, ¿sí? En paz me acostaré, solamente en Él esperaré. Esperad en el Señor. Y así el Señor nos va librando de todo mal, de toda pestilencia. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pasan carros y centellas, truenos, ahí totalmente como la avalancha de Armero, llega de un momento a otro y arrasa con un pueblo, ¿sí? Pero muchos de allí hoy en día son testimonios que creyeron en un Dios vivo y no los tocó la muerte. En ese tiempo, antes de que sucedieran las cosas, se sentía la ceniza, todo el poblado caía desde las 3 de la tarde, comenzaron a caer cenizas sobre el pueblo, sobre el volcán ese, el Nevado del Ruiz, y mucha gente se llenó de temor y fueron donde el cura del pueblo. ¿Y sabe qué les decía el cura del pueblo? No teman, dejen tranquilos, eso no pasa nada. ¿Sí? No es lo mismo. Si tiene el poder de Dios, si tiene la sabiduría de Dios que te va a guiar, si tú te arrodillas en ese momento y le clamas a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Es esto verdad? ¿Debemos huir? ¿Debemos quedarnos aquí? ¿Qué hago? Dios le va a mostrar. Pero
Allí es donde verdaderamente Dios permite que sucedan unas cosas, porque de allí siempre, como dice en el libro de Job, hay uno que va y cuente, hay un testimonio, siempre hay un testimonio. ¿Por qué se cayó el avión y se salvó nomás uno? Siempre hay un testimonio. Algo tiene que haber pasado en la vida que él lleva. ¿Tuvo algún temor o alguien estuvo orando por él? Y Dios es fiel y justo y no nos desampara cuando verdaderamente nosotros creemos que hay un Dios vivo que nos guía, que nos dirige. Pasarán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todos los problemas, todos tenemos problemas de todo tipo, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores porque hemos aprendido a esperar en Él. Tenemos un Dios que es el que pelea por nosotros, dice Éxodo 14. Dios peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, nos desgastamos, ¿sí? Recurrimos al abogado, el abogado nos saca plata, tiempo y a lo último concluye verdaderamente no se puede hacer nada porque la ley no te ampara. Hasta ahí llegó la creencia en el hombre. Por eso hoy Dios nos invita a que reflexione en estos tiempos, que son tiempos de elecciones, que verdaderamente usted, como cristiano, si es que lo es, porque todo el mundo se declara cristianos, entre comillas, pero no de todos es la fe, no todos verdaderamente creen, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por brazo su carne. Y nos dice la contraparte, bendito el hombre, Jeremías 17:5, y el 17:7 nos dice, bendito el hombre que confía en Jehová o Yahweh o el Señor, el Dios Todopoderoso. Ahí es donde está la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a confiar verdaderamente en el Dios Todopoderoso para que este salmo, que es la protección que Él quiere para todo el que cree verdaderamente, no el que coloca el Salmo 91 en la casa y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 o en cualquier salmo, pero vaya y le pregunta a usted qué te dice el Señor en esa parte y no te sabe decir, porque la palabra de Dios es espiritual, la palabra de Dios es para el que cree, ¿sí? El que no cree, Dios lo deja allá, porque a todos les da la oportunidad, como te la está dando a ti que estás oyendo, que busques del Señor, que te conviertas, que te arrepientas verdaderamente, y Él te va a sacar del problema X, Y o Z que tengas en este momento. Es el único que nos puede a nosotros levantar, porque nosotros estábamos caídos, muertos en delitos y pecados. La gente sin Cristo está muerta y no ha podido entender eso. Sin Cristo estábamos muertos, solamente con Cristo vivimos verdaderamente, porque vivimos en la paz de Cristo, en el amor de Cristo. Verdaderamente nosotros las cosas de afuera ya no nos cogen y nos atrapan y nos deslumbran. El dinero no nos deslumbra, aunque es un medio que necesitamos, pero no nos deslumbra. Eso va llegando, son añadiduras que Dios va dando al que cree, porque Él sabe que todas esas cosas nos hacen falta, ¿sí? El vestir, los alimentos, todo, pero concentrémonos en buscarlo a Él, en creer verdaderamente que Él es un Dios omnipotente y omnisciente, que está allí en tu hogar, está aquí en estos medios, es el que se mueve, porque Dios es espíritu vivificante y Él quiere que tú vivas, que no mueras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una lucha, ¿no? Dice el Señor, y que solamente podemos vencerla a través del poder del Señor, a través del Espíritu Santo y el poder de su fuerza, una fuerza superior, una fuerza que viene de lo alto, dice el Señor, porque nosotros en todo momento vamos a estar acusados por ese enemigo acá en la tierra,
por todo lo que nosotros hagamos. Nos va a acusar ante Dios y va a tratar de ponernos tropiezo para que se quite esa vestidura y para que se quite esa protección. Pero nosotros, la palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Nosotros solamente ese poder de Dios lo podemos, esa parte de nosotros, del pecado, que es una parte que mora en nosotros, dice Romanos 7, y está con nosotros, nosotros no la podemos vencer sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Señor. Y ese poder se hace a través del nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, y nosotros vamos a crecer en la parte espiritual. Entonces ya esta parte que nos hacía tanto daño, la vamos nosotros sujetando con el poder de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Es con el poder del Señor que nos vamos alimentando y nos vamos fortaleciendo a través del alimento que es la palabra de Dios. Porque el enemigo en todo momento quiere acusarnos en todas nuestras errores, en todas nuestras cosas que hacemos en esta parte terrenal. Va a acusarte en todo momento para quitarte esa parte que Dios te ha regalado, que es el vestido, y Él poder entrar y hacer lo que Él quiera. Pero si nosotros tenemos la parte del Señor, si tenemos los ojos puestos en el Señor, dice que el que habita bajo ese poder del Señor, esa comunión con el Señor, vamos a tener una protección nosotros, y nosotros vamos a seguir hacia adelante. Nada nos va a detener, porque el Señor va adelante, nosotros como poderoso gigante venciendo todas las adversidades y las oposiciones que tenemos aquí, si tenemos la parte espiritual. Dice que Josué y Caleb pudieron venir a tomar posesión de esta tierra porque tenían otro espíritu, y estaba Goliat, que era el enemigo, en todo momento perturbando para que no fueran vencedores. Pero nosotros tenemos que estar constantemente luchando contra esa adversidad, y solamente la podemos vencer a través de la parte del Señor, porque Él dice que de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro no viene de nuestras propias fuerzas, ni por un hombre, ni por una persona que tengamos confianza, ni este es el que me va a dar el trabajo, ni este es el que me va a dar el puesto. Nuestra confianza viene del Señor. Todas las cosas, dice que el abrigo y el sustento vienen si miramos primeramente ese reino de Dios y su justicia. Somos justificados pues por el poder del Señor, para que nosotros estemos delante del Señor vestidos con esa ropa de gala y ese vestido del Espíritu Santo que Dios nos lo da. Dice la palabra de Dios en Zacarías 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, ¿ya? El cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿ya? Entonces nosotros en todo momento vamos a tener esa oposición y esa adversidad en todo lo que nosotros hagamos o emprendamos. Y si no tenemos la parte espiritual, entonces el enemigo va a hacer lanza en riste contra nosotros, porque el enemigo tiene un poder aquí en este lugar, pero lo tiene sobre el desobediente. Dice, todo esto que ves te lo puedo dar si me adoraras. Entonces el enemigo te pone ídolos, te pone cosas que nunca te van a acercar a Dios, para que en todo momento estés alejado de Él y Él tenga dominio y posesión sobre ti y seas esclavo de Él, esclavo de muerte, de cosas negativas, esclavo del robo, esclavo del adulterio, del alcohol, de la drogadicción, esclavo de un trabajo, esclavo de una mujer, esclavo de un hombre. En todo momento te pone cosas externas, terrenales, y te distrae a esa salvación tan grande, porque Él está ahí, es el opositor, pero ese opositor ya lo venció el Señor Jesucristo. Y si nosotros llegamos al Señor Jesucristo, pues nuestro Señor Jesucristo nos da lo que Él nos dejó, que fue su poder y su Santo Espíritu, para que nosotros podamos defendernos aquí y hollar esas fuerzas malignas que ya no tienen poder sobre el que tiene el poder del Señor y la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar verdaderamente a tener esa comunión con Dios y buscar de Él, porque si nosotros nos quedamos en la parte terrenal, nosotros no vamos a resucitar, y la parte de resurrección en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios, que es la única que viene y verdaderamente nos levanta y nos fortalece y nos saca de las tinieblas y de la desesperación y de la angustia que el enemigo pone, porque nos enredamos cada día más y más en cosas bajas
lugar y vamos haciendo nuestro propio sepulcro, nuestra propia muerte debido a que no tenemos la vida, la hemos rechazado. Por eso cuando se oye la voz del Señor, se oye la palabra de Dios, no le cierres las puertas de tu corazón, porque Él viene es verdaderamente a darte vida, a sacarte de las tinieblas, de la angustia, de la desesperación, de la opresión, de todas estas cosas engañosas y mentirosas que son pasajeras, que son leves tribulaciones. Si nosotros no ponemos la mira en las cosas de arriba, entonces nosotros vamos a tener solamente la parte cuerpo y alma y nos falta el revestimiento que es la parte espiritual, y nosotros tenemos que luchar por esa parte espiritual, guerrearla, porque el enemigo se la ha robado. Esa heredad que es nuestra, el enemigo se la robó desde el principio con nuestros primeros padres, Adán y Eva, de entraron a hacer lo malo. Entonces el enemigo vino a acusarnos y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda. El único que puede reprender al enemigo, al opositor, es el Señor, no más. Oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Somos escogidos, pueblo del Señor, para anunciar todas estas virtudes que nos sacó de las tinieblas a la luz. No es un tizón arrebatado del incendio. Nosotros estábamos negros, muertos en delitos y pecados, y de ahí el Señor nos recuperó por su misericordia. Hemos tomado la parte espiritual y el reino de los cielos se acercó a nosotros, y nosotros le hemos abierto las puertas del corazón para que el Señor haga esa obra redentora en nuestras vidas y podamos tener la parte del Señor. Somos escogidos del Señor, no importa lo que tú estés haciendo, no importa tu pecado, no te importa tus cosas. Dios te llama es a recuperarte, a que hay perdón y hay misericordia cuando nos acercamos a la luz. Ya las tinieblas no pueden hacernos daño. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, que éramos nosotros. Las vestiduras viles era el pecado, y estaba delante del ángel. El enemigo siempre va a estar ahí. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo y el poder de Dios, estamos delante del Señor. Amén. Quitale estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Entonces, esa parte espiritual nos la regala el Señor. Nos viste esas ropas de galas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar con el versículo que dice aquí en la palabra 33 de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Dios nos invita a usted, a todos nosotros, que le clamemos a Él. Él es el único que nos enseña cosas grandes y ocultas. Lo que los otros no ven, nosotros lo vemos con los ojos espirituales. Por eso quiere el Señor que tú, que estás allí, le clames a Él verdaderamente, te arrepientas, ahí donde tú estás. Hagamos una oración, que el Dios del cielo llegue a tu vida. Y dile así: Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, Padre Santo, delante de ti, hoy Señor, Salvador, quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Y quiero, Señor, que me acojas, Señor, en ese abrigo del Altísimo, para que me protejas y me guardes y me guíes, Señor, en este mundo, en lo cual, Padre Santo, está el peligro. Tú nos enseñas, Señor, que clamemos a ti y nos haces conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que no conocemos. Solo a través de tu palabra, Padre, quiero, Señor, hoy que seas tú y entres a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, para que sea yo transformado y sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, el que toma control de mi vida a partir, Señor, de este momento, en este lugar que he escuchado, Señor, tu palabra, porque yo quiero morar bajo la sombra del Altísimo, que es el único que nos guía, nos orienta, nos fortalece, nos anima a seguir luchando mientras estemos, Señor, en esta vida. Gracias te doy, Padre, por permitirnos hoy recibirte y escuchar tu palabra, que es la que nos llena, Señor, de consuelo, de paz y de amor. Gracias te damos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Buenas noches a todos los televidentes. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. 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 Gloria a Dios.